Jesús continuamente salía al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos. Su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio 87.7, preparado con mucho cariño por Fusalmo El Salvador para el pueblo de Dios que peregrina en Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Gracias por permitirnos compartir la fe de cada día y caminar juntos en la vía de la santidad. Soy Padre Pierre y durante una hora estaré acompañándolos junto a Erwin y Mayra. Muy buenos días. Muy buenos días, Padre, ¿cómo estamos? Un gusto saludarle. Estamos por aquí arrancando lunes de alegría, y hoy tenemos un programa muy especial porque hemos caminado ya por varios días en este tema de la misericordia en el Antiguo Testamento, y ahora que estamos justamente en el Nuevo Testamento vamos a seguir llevando esta temática para compartirlo con más amigos, con más radioescuchas que siempre están pendientes. Hoy es lunes y le ponemos toda la buena energía para iniciar con nuestro programa Al Encuentro. De verdad que es un placer estar con ustedes. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Qué alegría poder compartir con ustedes un programa más de su programa Al Encuentro. Recuerde que en el cuarto segmento es suyo. Queremos conocer sus opiniones acerca del tema, del reto de este día. Ya Erwin lo decía, ahora es lunes de alegría. Iniciamos una nueva semana con muchas energías y siempre pidiéndole a Dios que sea Él el que nos ilumine y el que nos dé fuerzas para ir caminando día a día por este camino de la santidad. Muy buenos días. Reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. Ámenla cuanto puedan, dice San Ignacio Mártir, que siempre María les amará más a los que la aman. Encomendémonos a María con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día. Y este día conoceremos un poco acerca de San Moisés etíope. Después de haber sido conocido un ladrón, se hizo un anacoreta, o sea, una persona que
vive aislada, que es muy espiritual y una espiritualidad muy bonita, pero siempre alejada de todas las personas. Y se convirtió a él y muchos de los suyos y los llevó con él al monasterio. Moisés, que era originario de Etiopía, fue el más pintoresco de los padres del desierto. En sus primeros años era criado o esclavo de un cortesano egipcio. Su amo se vio obligado a despedirle a causa de la inmoralidad en la que vivía y de los robos que había cometido. Entonces Moisés se hizo bandolero. Era un hombre de gran estatura y ferocidad. Pronto organizó una banda y se convirtió en el terror de la región. Durante muchos años recorrieron él y su banda los márgenes del Nilo, robando y saqueando a las caravanas y navíos. Tras despojar a sus víctimas, a menudo las asesinaba para que no lo denunciasen. No sabemos cómo se convirtió. Tal vez fue a refugiarse entre los solitarios del desierto cuando huía de la justicia, y el ejemplo de estos acabó por conquistarle. El hecho es que se hizo monje en el monasterio de Petra, en el desierto de Esquela. Un día, 4 bandoleros asaltaron su celda. Moisés luchó con ellos y los venció. Enseguida los ató, se los echó a la espalda, los llevó a la iglesia, los echó por la tierra y dijo a los monjes que no cabían en sí de sorpresa: la regla no me permite hacerle daño a nadie. ¿Qué vamos a hacer de estos hombres? Según se cuenta, los bandoleros se arrepintieron y tomaron el hábito. Pero el pobre Moisés no conseguía vencer sus violentas pasiones, y para lograrlo fue un día a consultar a San Isidoro. El abad le condujo al amanecer a la terraza del monasterio y le dijo: mira, la luz vence lentamente a las tinieblas. Lo mismo sucede en el alma. Moisés fue venciéndose poco a poco, a fuerza del rudo trabajo manual, de caridad fraterna, de severa mortificación y de perseverante oración. Llegó a ser tan dueño de sí mismo que Teófilo, arzobispo de Alejandría, le ordenó sacerdote. Después de la ordenación, cuando se hallaba todavía revestido del alba, el arzobispo le dijo: ¿ya lo ves, padre Moisés? El hombre negro se ha transformado en blanco. San Moisés replicó sonriendo: solo exteriormente. Dios sabe cuán negra tengo el alma todavía. Cuando los berbéricos se aproximaban a atacar el monasterio, San Moisés prohibió a sus monjes que se defendiesen y les mandó huir, diciendo: el que a hierro mata, a hierro muere. El santo se quedó en el monasterio con otros 7 monjes. Solo uno de ellos escapó con vida. San Moisés tenía entonces 75 años. Fue sepultado en el monasterio llamado Deir al-Baramus, que todavía existe. Bueno, y ahí conocíamos un santo muy especial, sin duda alguna, un santo muy particular, muy peculiar, porque de muchos hemos escuchado conversiones, hemos escuchado cómo cambiaron su vida, pero quizás de muy pocos hemos escuchado testimonios como la de San Moisés, realmente, porque él sí estuvo bien metido en el fondo, en el hueco, como dicen por ahí, dicen que estuvo con las manos bien hasta adentro, pero sin duda alguna cómo se convirtió, como decías vos en la historia, no lo logramos entender, pero es precioso irlo leyendo y escuchando cómo San Moisés terminó encontrándose con el llamado de Jesús, en la plenitud de él, y llegando hasta el deseo perpetuo de no hacerle daño a otros, a pesar de que internamente, como también lo dice la historia,
Esto es un proceso. Aquellos ganas no le faltaban. Y si ganas no le faltaban, porque esto es un proceso. Aquellos que estamos justamente en este rollo de ser muy enojados, esto es un proceso muy largo, te lo digo yo. Pero vámonos a la pregunta del día antes de irnos al corte. Y la pregunta para hoy dice así: ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Escuche bien. ¿Cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Y antes de irnos a la pausa, también quiero comentarles que este 11 de agosto tenemos el Congreso del Señor de las Misericordias, denominado En los Brazos del Padre, en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim. Usted puede adquirir sus boletos a través de Guadalupe Radio, en la aplicación móvil o en la página web, o en librerías de Santa María del Monte. Vámonos a la pausa y volvemos con más. Estamos de regreso con su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio 87.7 Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Esta mañana hemos presentado esta pintoresca figura de San Moisés etíope, que de bandolero pasó a ser monje. Y la pregunta de hoy: ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Sí, y ahí escuchábamos cómo la pregunta de hoy estaba de lleno justamente en lo que vamos a conocer en la temática de este día. Y hablando sobre eso, sobre cómo vamos a experimentar la bondad de Dios en mi vida, yo quiero comentarles a ustedes que estamos previo al arranque de este Congreso de las Misericordias, y por eso queremos también comentarles que Guadalupe Radio está renovando su programación. Así que quiero invitarlos a ustedes dos para que nos pongamos de lleno por ahí a escuchar ciertos programas que nos van a ayudar muchísimo. De lunes a viernes podemos escuchar De Mujer a Mujer a las 7 de la mañana, y esto es con la doctora Elizabeth Guerra, la doctora Beatriz Martínez y la licenciada Berta Larragoiti, como francés, italiano el apellido de nuestra licenciada Berta, que va a estar con ustedes en este programa De Mujer a Mujer. También de lunes a viernes estará Enciende tu Fe a las 9 de la mañana con el padre Rodolfo Londoño y con Francisco Bermeo. Además también está Del Dicho al Hecho a las 2 de la tarde de lunes a viernes, y por la noche los jueves tendremos el programa Del Engaño a la Fe con Gerardo García. Eso es porque la nueva programación de Guadalupe Radio está en camino y está llegando para que usted la sintonice de lunes a viernes en horarios de 7 de la mañana, 9 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Estos nuevos programas De Mujer a Mujer, Enciende tu Fe, Del Dicho al Hecho y Del Engaño a la Fe. El día viernes nos habíamos quedado viendo cómo se había creado esta tensión dentro de la vida cristiana, de entender la misericordia. Lo estábamos planteando con la parábola del hijo pródigo, de la cual ya hemos hablado varias veces, pero es interesante cómo en la sensibilidad actual algunos consideran que el perdón y la misericordia son manifestaciones de las desigualdades entre quien la ofrece y quien la recibe. E incluso piensan algunos, y hay un movimiento bastante fuerte en ese sentido, que considera que la misericordia difama a quien la recibe y ofende la dignidad humana, porque al final de cuentas es de alguien poderoso, grande, que dice: oh, yo te perdono porque te tengo lástima, porque tú eres una miseria. Pero nada que ver, nada que ver. La relación de misericordia se funda en el bien común, en la común experiencia de ser humano, o sea, de que nos damos cuenta, somos personas, es nuestra dignidad, y eso lo compartimos los unos a los otros, y es por eso que nos podemos perdonar, porque no somos superiores. Exacto, y incluso la misma dignidad la puede tener una persona poderosa a una persona humilde. Todos tenemos la misma dignidad porque Dios nos ha dado la misma dignidad a todos. Y la misericordia tampoco se puede ver de esa manera, porque es parte también, una consecuencia del amar a la otra persona. Si yo amo a la otra persona, entonces quiero lo que yo
tengo para mí también lo quiero para la otra persona. Quiero un bien común. Quiero que así como yo en un momento me he sentido lleno de misericordia de Dios, también la otra persona disfrute de esto, que da paz, da tranquilidad y da esa alegría de poder estar en común unión con Dios. Y fíjate que pensando en eso, desde que el Padre empezó en la temática ahorita en el segundo segmento, rápido pensé en este santo que hemos tenido hoy, que sin duda alguna para mí me ha marcado mucho el santo de este día. Recuerdo que no te vayas a volver bandolero, por favor. No, al contrario, estoy pensando en cómo él realmente logró sobrellevar esa carga moral y espiritual que tenía, porque a pesar de que él hacía sus fechorías, mataba a la gente, asaltaba, en el fondo está ese vacío, porque a veces hemos pasado ese desierto y ese vacío, muchos, quizás no matando gente, pero haciendo cosas que no debemos, y nos deja un peso moral muy grande, y nos cuesta llegar a esa conversión y aceptar la misericordia de Dios, porque pensamos que no es digno, y a él le pasaba, porque él del todo no solucionaba el problema de su furia interior, pero tuvo que buscar la ayuda para entender que era también, él frente a Dios era pequeño, pero su misericordia lo alcanzaba. Y es que fíjate que yo creo que no es el perdón el que humilla, sino lo que humilla es la exclusión. Y es lo que desgraciadamente abunda tanto en el mundo, cuando separamos por etnias, por raza, por religión, por estatus económico, por nacionalidad. Ahorita escuchamos con qué facilidad se denigra a otro y se le trata de maleante, de ¿cómo se llama? Delincuente, de terrorista, como hacemos aquí en El Salvador con los que pertenecen a las pandillas. Y entonces cuando nosotros excluimos al otro, entonces sí le negamos su dignidad. Y entonces sí humillamos a la otra persona, y eso trae consecuencias sociales. Y es por eso que yo creo que es cierto que el perdón está a la base de la convivencia, la misericordia, el comprender al otro, el saber que muchas de las situaciones que el otro vive, por ejemplo, San Moisés era como Moisés etíope, San Moisés el etíope, probablemente venía de una situación de esclavitud, de denigración total. Y era lógico que él actuaba. Si tú tratas a una persona como animal, lo más probable es que esta persona responda como animal. Y eso es lo que nosotros deberíamos ir tomando conciencia en nuestro trato, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores, con los pobres con los que nos encontramos, que son hermanos nuestros, son hijos de Dios igual que nosotros. El dinero, el poder, el estatus no me da nada más que el ser persona. Somos personas porque somos hijos de Dios. Ya, yo creo que eso es importante, porque esta experiencia es la que permite al hijo comenzar a verse a sí mismo y su comportamiento con toda franqueza. Solamente cuando reconocemos nuestra dignidad como personas es que podemos comprender la indignidad de nuestros actos. O sea, no me lo tienen que estar diciendo, más bien cuando me hacen ver el valor que tengo, es cuando me doy cuenta que estoy actuando mal. Y empiezo a reconocer mis errores y puedo cambiar. Y sobre todo puedo cambiar cuando el otro, que comparte mi misma dignidad, es capaz de tenderme la mano, de reconocerme, de ayudarme a crecer. El padre, al ver el bien que ha realizado en su hijo, gracias a una irradiación de verdad y amor, se olvida de todo el mal que el hijo ha cometido. Y cuando las personas sienten esto en sus vidas, es cuando también quieren que otras personas que quizás están en su misma situación, quizás como le pasó a San Moisés con toda su banda de criminales, quería, así como él experimentaba esa misericordia de Dios, esta espiritualidad, quería compartirla con los demás que estaban también en malos pasos. No, y hablando también de lo que el padre decía, cómo somos tan buenos para etiquetar y para mencionar y decir, es que esta persona es así, o esta persona hizo esto y lo otro. Dice el padre que se olvida de todo el mal que el hijo ha cometido. Cuando hablábamos del perdón, hablábamos que era un proceso de acompañamiento para que no volvieran a suceder las cosas, y como lo primero es olvidar lo que ya sucedió
claro, no olvidar para que vuelva a pasar, sino olvidar para que esto construya, para que sea más un llenado del amor de Dios y la misericordia de Él. Y quiero invitarlos justamente a que se acerquen a la audiencia local que tendrán en Los Ángeles previo a las noches de perdón y reconciliación, en compañía del Padre Mariano de Blas, Bernardo Torres, Lorenzo Gómez y el Padre Agustín de la Vega, como preparación a nuestro Congreso de la Misericordia. Tendremos jornadas de confesiones de 6 a 9 de la noche, la Santa Misa, la conferencia y la Hora Santa. Los días martes 30 de julio, jueves 1 de agosto y jueves 8 de agosto, de 6 a 9 de la noche. Ahí los esperamos para que se lleguen. Vámonos a la pausa y volvemos con más. De regreso con su programa Al Encuentro en Guadalupe Radio, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y seguimos viendo, fíjense que a mí me preocupa un poco ahorita cómo está pensar de que el perdón y la misericordia atenta contra la dignidad de la persona. Está tomando auge en muchas partes del mundo. Pero al mismo tiempo viene la otra contraparte, como por ejemplo pensamos en un sistema judicial que simplemente castiga. Yo pensaba, por ejemplo, aquí en nuestro ambiente, donde se declara tan fácilmente a cualquiera como delincuente o como criminal o incluso como terrorista para poder justificar el uso de la fuerza. Y en algunos países están incluso volviendo nuevamente a implantar la pena de muerte. Al final de cuentas, se le quita totalmente la dignidad al otro, mientras que lo que el perdón busca es devolver la dignidad de la persona humana. Cuando se dice que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los enfermos y liberándolo de todas sus enfermedades y esclavitudes, era precisamente porque les devolvía la dignidad humana y los volvía a reinsertar en la comunidad, en la sociedad. No a excluirlos definitivamente y a marginarlos para siempre. Pero eso es lo que sucede actualmente, lo que pasa con todos estos personas que han cometido alguna clase de delito, se etiquetan y quedan etiquetados para toda su vida. En algún trabajo, si uno comete algún error, queda etiquetado para siempre y va cargando con ese tipo de cosas que al final no les permite darle realmente una oportunidad realmente que valga la pena para volver a iniciar y poder reinsertarse, así como Dios nos da esa oportunidad. Antes que sigamos con el tema, yo quiero comentarles a todos ustedes que podemos ser puente de bendición y que como estamos previos al Congreso del Señor de las Misericordias, podemos donar boletos. Esto para que aquellas personas que están pasando por dificultades económicas, si tienen por ahí, ya Guadalupe Radio tiene una lista de personas que están en espera de poder recibir esta donación de boletos. Usted puede hacerlo a través del 1877-525-2210. Ese es el número para que usted llame. Recuerde que cada ayuda que nosotros demos podría cambiarle la vida a muchas personas y podrían ir a este Congreso del Señor de la Misericordia. Ya saben, llame al 187-525-2210. Y continuamos con el tema de hoy que es de verdad muy importante. ¿Qué te parece, Erwin, si mejor pasamos a la acción? Démosle. Sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acción. Y continuamos por acá en Guadalupe Radio. Muy buenos días, estamos en el 87.7 del FM. Hemos compartido y seguimos este caminar del tema de la misericordia en el Nuevo Testamento y cómo las virtudes del Padre Misericordioso sin duda alguna nos pueden enseñar mucho de que la misericordia es para todos y que todos podemos vivirla en cierta medida si nos dejamos querer y amar y si nos dejamos moldear por esta misericordia que Dios manda a través de las personas. Pero para esto hay que llevarlo a la acción. ¿Y cómo lo podemos llevar a la acción? Pues como todos los días planteamos una pregunta y un reto. Tempranito decíamos en la pregunta, ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Y en el reto de hoy decimos, invitaré a mi prójimo más necesitado para que pueda tener un encuentro con Dios. Les repito el reto para hoy, invitaré a mi prójimo más necesitado para que pueda tener un encuentro con Dios.
Y usted puede, en el cuarto segmento, en el que viene, nos puede llamar al 626-444-4445, y esto puede hacerlo para compartir la pregunta y el reto, pero me van a decir si puede o no, porque por ahí me decían que tenemos un problemilla técnico con el teléfono, pero no se preocupe, nos puede escribir a fusalmo.radio@fusalmo.org. Ahí está nuestra base de datos recibiendo todos sus comentarios, saludos, todo lo que usted nos quiere decir, y pues ahí comentarnos sobre esta pregunta y este reto. Pero en serio, les repito, invitaré a mi prójimo más necesitado para que pueda tener un encuentro con Dios. Y sin duda alguna, creo que es de iniciar primero con nuestro ejemplo, para luego poder tener como esa autoridad moral de invitar a los demás a tener un encuentro con Dios, porque no podemos decirle a nuestro prójimo, ve, ten un encuentro con Dios, acércate a Él, si nosotros no estamos viviendo ese encuentro con Dios. Y me recordaba que hay personas que han pasado por cosas muy difíciles y que solo su testimonio ha hecho que las demás personas vayan y busquen el encuentro con Dios, porque dicen, bueno, esa persona era esto, era lo otro, vivía de esta y de esta manera, y se le ha visto una conversión realmente sorprendente. Entonces eso motiva también para a las otras personas de acercarse a Dios, recibir el perdón, recibir esa misericordia y poder encontrar esa conversión en sus vidas. Pero fíjense que yo siento que es difícil, por ejemplo, cuando alguna persona nos ha ofendido y nos ha ofendido gravemente y nos ha hecho un daño muy fuerte, muy, muy grave, que ciertamente nos cuesta perdonar, porque ciertamente nuestro corazón se va llenando de rencor y de odio. Pero es interesante cómo a veces podemos perder completamente la libertad ante esa situación, porque empezamos a hacer crecer en nuestro corazón ese rencor y estamos volviendo cada vez a lo mismo, y cada vez que algo nos recuerda a aquella persona o aquel hecho, volvemos otra vez a sufrirlo todo y no somos capaces de dejarlo que se vaya. Yo me recuerdo una vez un caso de una persona que había creado rencor con otro, y al final este otro, al cual él llegó a odiar, murió en un accidente, y la persona que lo odiaba tanto, yo dije, bueno, tal vez con eso se libera. Y no, al contrario, la cosa se volvió más complicada, porque no solo era el hecho que yo no le pude decir lo que sentía por él, sino que al final llegó a tomar la conciencia que dice, tampoco pude reconciliarme con él, y seguía pensando en el otro, y llevando aquel odio por dentro, y lo iba desenfocando, cuando el perdón es lo único que al final de cuentas nos permite liberarnos, nos permite otra vez reconciliarnos con nosotros mismos, con el mundo, con la vida, recuperar mi propia dignidad y vivir en paz y recuperar la alegría, que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Porque sin duda alguna, cuando nosotros vivimos de esa manera, lleno de rencores, lleno de tanta tristeza, la persona empieza a caer en una depresión, empieza a aislarse, empieza a ver en las otras personas solo las cosas negativas, y su vida se va opacando a tal manera que esa persona ya no encuentra la felicidad en su vida, sino que vive constantemente amargado, vive apagado, y vive con una, como que si los días le pesaran bastante. Pero sin duda alguna, cuando nosotros reconocemos que en el perdón está también esa liberación de todas esas cosas que va cargando, hasta se vuelve más liviano y todo se vuelve más fácil de llevar. Este fin de semana, platicando con un muchacho, me decía, me está costando mucho mantenerme en la gracia, me está costando mucho mantener las relaciones en mi familia, pero me estoy esforzando de verdad, estoy haciendo todo lo que puedo para poder obedecer a mis papás, pero es triste llegar al final del día después de tanto esfuerzo y darme cuenta que no se dan cuenta, que ellos no se percatan. Yo le decía, mira, tal vez no es que no se percaten, tal vez lo que pasa es que ya se acostumbraron tanto a exigirte que se siguen exigiendo ya por deporte, o simplemente quieren más de ti, quieren que tú crezcas. Entonces,
tú no trabajes por el otro, sino por ti. Y me queda viendo y me dice, suena bonito, pero duele tanto. Y es que yo creo que eso es lo que nos va pasando, que vamos en un momento determinado no permitiéndole al otro crecer. Y entonces nosotros nos volvemos responsables del no crecimiento del otro, del que se vaya endureciendo y se vaya envileciendo. Yo creo que por ahí hay bastantes elementos que habría que trabajar en nuestra vida cristiana. Pero también creo que cuando uno va teniendo un cambio, tampoco tiene que hacerlo para que las demás personas lo vayan esta persona ha tenido un cambio, sino que a veces este cambio en primer lugar tiene que hacer que nosotros nos sintamos bien, que nos sintamos plenos, y de ahí va a ir cambiando también todo ese ambiente, porque si las personas estaban acostumbradas a un mal comportamiento nuestro, en primer lugar se van a extrañar que nosotros empecemos a cambiar ese comportamiento, pero a medida uno vaya trabajando, creo que ya hasta el mismo ambiente va a ocupar algo diferente, va a irse siendo diferente. Sí, es que lo que pasa es que, como hemos dicho siempre, las etiquetas en nuestro mundo son tan a la orden del día, y es que siempre estamos pendientes de eso, de lo que hace el otro, de cómo lo hace, de si está cambiando o no está cambiando, y cuando ya lo está haciendo o cuando está dando el paso para llegar a la conversión o al cambio, pasan estas cosas, estos detalles en los que no es como vos decías, ¿verdad?, alabarle el cambio que está haciendo, pero sí entender y reconocer lo que está teniendo esa conversión, y que es muy importante manifestárselo. Y quiero mencionarle, antes de irnos a la pausa, que este año el Congreso de la Misericordia ha sido un elemento muy importante, y es que hemos recibido el apoyo oficial del Papa Francisco a través del Dicasterio para la promoción de la nueva evangelización para este Congreso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que somos un apostolado con un reconocimiento especial para promover esta bellísima devoción en estos tiempos tan difíciles para la familia y la sociedad. Participa de este congreso y descubre cómo tú también te conviertes en un misionero de la misericordia. Adquiere tus boletos en el 1877-525-2210 o en guadaluperadio.com. Vámonos a la pausa y luego de eso volvemos ya con el último segmento. ¿Tú ya saliste al encuentro del más cercano? Volvemos con más, aquí en Guadalupe Radio. Y seguimos por acá en Guadalupe Radio 87.7 LFM. Hoy hemos compartido un tema muy especial, la misericordia en el Nuevo Testamento, y de hecho venimos compartiéndolo desde hace varios días porque arrancamos hablando de la misericordia en el Antiguo Testamento. Y tempranito planteábamos una pregunta y un reto, pero antes de plantearnos nuevamente la pregunta y el reto para hoy en este cuarto segmento, quiero leerles un fragmento del diario de Sor Faustina Kowalska, de quien tendremos las reliquias en primer grado en este 12º Congreso El Señor de la Misericordia. Y el fragmento del diario dice así: mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Deseo colmar las almas de gracia, pero no quieren aceptarlas. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Y como les comentaba, este es un fragmento del diario de Sor Faustina Kowalska, de quien tendremos en este 12º Congreso Internacional El Señor de las Misericordias sus reliquias en primer grado, para que usted pueda acercarse y poder venerar este momento tan especial y poder contemplarlo y entender cómo ella recibió la misericordia del Señor, y así poder manifestarlo también a través de otras personas. Y recuerde también que puede donar boletos
y puede ser también un puente de bendición para aquellas personas que no pueden asistir a este congreso por motivos económicos. Usted puede hacerlo, puede donar boletos y ser puente de bendición. ¿Cómo lo puede hacer? Pues fácil, llamando al 1-877-525-2210. Invitarlos que este 11 de agosto estemos en los brazos del Padre, en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim, y adquirir sus boletos a través de la aplicación de Guadalupe Radio o en guadaluperadio.com o en librerías de Santa María del Monte. Y ahora sí, les planteo la pregunta y el reto que hemos tenido para hoy, que con Mayra le vamos a dar respuesta en este cuarto segmento. Y la pregunta decía: ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Y en el reto hablábamos de que invitaré a mi prójimo más necesitado para que pueda tener un encuentro con Dios. Yo estaba viendo un poco la pregunta que decía: ¿cómo puedo experimentar la bondad de Dios en mi vida? Y viendo un poco lo que decía en el diario de Santa Faustina Kowalska, que parece que Dios se queja de que no entiende por qué los seres humanos no son capaces de sentir esa bondad. Y Dios no es que se esté quejando de que la cosa es así, sino que nos está llamando la atención para decir: hey, ustedes son los continuadores de mi presencia en el mundo, ustedes son los que tienen que hacerme presente y testimoniarme. Es probable que nosotros los seres humanos hemos descuidado ese aspecto y no somos personas de misericordia, y al final nos dice: tienen tiempo para todo, solo que no tienen tiempo para venir a mí y tomar las gracias. Y yo me planteaba, bueno, ¿y cómo será también nuestra vida de oración, nuestro encuentro, nuestra atención al otro? Yo creo que por ahí vamos a ir encontrando varias claves de dar respuesta a esta pregunta. Probablemente vivimos demasiado preocupados por las cosas, corriendo detrás de los negocios, detrás de satisfacer las necesidades de cada día, un poco también de fiesta, pero nos vamos quedando vacíos, y el otro ya no se convierte en parte de mi familia, sino que más bien en aquel en el cual tengo desconfianza, y por eso lo voy excluyendo. Es que yo sin duda pienso de que el ser humano, entre más va teniendo, se va sintiendo más poderoso. Entonces va perdiendo como esa necesidad de tener un ser superior a quien darle gracias por todas las bendiciones que recibe, porque deja de ver todo lo que recibe desde su vida como una bendición y pasa a verlo como parte de su trabajo, que él se lo ha ganado por todo el esfuerzo que ha hecho. Entonces cuando la persona empieza a sentirse dueño del mundo, empieza a perder la dirección de quién realmente es el dueño del mundo, que estamos simplemente acá por misericordia de Dios. Y la pregunta decía: ¿cómo experimentamos la bondad de Dios? Pues yo pienso de que desde que amanecemos, abrimos nuestros ojos, podemos ver cómo el sol va saliendo, vamos viendo esa misericordia de Dios, porque si Dios quisiera, durante la noche que estuvimos dormidos, pues nos llama a su presencia, y hasta ahí terminó todo, hasta ahí quedaron preocupaciones, hasta ahí quedaron el trabajo, todo lo que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo que Dios nos prestaba vida. Pero creo que hemos perdido también esa línea de ver quién realmente es Dios, y y cómo debe de estar en nuestra vida, el ser el centro de nuestra vida. Pero pienso que también a veces hemos presentado una imagen equivocada de Dios como aquel providente que nos resuelve todos los problemas. No, el ser humano tiene la obligación de el mandamiento que nos dio en la creación es transformen el mundo, háganlo el hogar del ser humano, háganlo trabajenlo. Sí, digo, o sea, al final, exacto, y es esa precisamente la dignidad encontramos también en el trabajo. Y es cierto que debo esforzarme por tener las cosas. Lo que pasa es cuando solo las quiero para mí, y cuando el Señor nos entregó el mundo para que viviéramos todos. De hecho, no era para después separarlo y repartirlo y decir, bueno, esto es tuyo, esto es mío, sino era para que realmente nos sintiéramos como en el hogar que Dios nos daba y el cual Él compartía con nosotros. Fue cuando entró el pecado que puso las fronteras en el paraíso, ¿no? En el paraíso terrenal. Sí, porque me recuerda a una frase que me decía una vez un compañero de trabajo.
porque yo soy un poco emprendedor, aparte de mi trabajo siempre me gusta estar pendiente de qué vendo, cómo logro conseguir más ingresos. Y me decías que me llama la atención cómo vos no te preocupas, sino que te ocupan las cosas. Y es que es así, pero a veces de tanto ocuparme en poder conseguir más ingresos y ayudar a la familia, pasa lo que ustedes mencionaban, perdemos el rumbo de la vida. Y nos centramos más en querer conseguir más, o en querer poder a veces tener más ingresos de alguna u otra forma, y nos preocupamos más de eso que las mismas personas que están con nosotros o con las que convivimos. Y mi esposa siempre me lo ha dicho y me lo dice todos los meses. Yo no hay mes de Dios que no lo escuche y que me diga, pero Dios no nos va a abandonar. Y es ahí donde entiendo que el Padre dice, o sea, no es que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos en el mes, sino que uno tiene que preocuparse y ocuparse de las cosas siempre en la gracia de Dios, y no olvidando el amor y la misericordia de Él, y transmitirlo en la familia, que es tan importante esas personas que están cerca de cada uno. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Piensen, por ejemplo, en estas sociedades donde la vida es trabajo, 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 y el tiempo que no estás trabajando estás en el carro porque tienes que correr, qué sé yo, grandes distancias, o trabazones terribles. Yo me pongo a pensar aquí en El Salvador, a uno tráfico horrible. O sea, no es la gran distancia que uno tiene que recorrer, pero a veces uno puede pasar 2-3 horas en el tráfico. Estoy pensando en los que viven allá por Lourdes, ¿no? Con la calle Los Chorros que está derrumbada, que ya saben que ellos van a salir a las 4 o 5 de la tarde de su trabajo, pero van a llegar a las 8, 9 de la noche a su casa. Y no hay forma. Y eso si no hubo un pequeño accidente o gran accidente que les va a dar más horas de trabajo. Entonces, ¿a qué hora se encuentran con sus hijos? ¿A qué hora se encuentran consigo mismos? Porque al día siguiente tienen que salir en la madrugada. Yo esta mañana salí de mi casa a las 4 menos 20. A las 3:30. Quiere decir, me levanté a las 3 menos cuarto. A las 3:30 salí para acá. A las 2:45 ya estaba el padre. Sí. Para poder llegar a estar aquí a tiempo con el programa, ¿no? Porque si me agarraba el tráfico no llegaba. Entonces, son horas de horas con las que no me encuentro con nadie, porque vine aquí a encontrar una oficina vacía. Pero los padres de familia, los hijos, yo recuerdo estando en Panamá, los niños los traían desde el otro lado del canal, y tenían que atravesar el canal, y como solo hay 2, creo que son 3 puentes los que hay nada más, es larguísimo, y nos dejaban a los niños en el colegio a las 5 de la mañana y los llegaban a recoger a las 8 de la noche. El clamor de los muchachos era, cuando yo llegué a hacer una consultoría ahí, me dicen, ¿sabe qué? Dennos un internado, porque para ellos era terrible el tener que pasar horas de horas en el carro y luego pasar todo el día en el colegio y no ver a nadie, porque venían dormidos en el carro y se iban dormidos en el carro. Sí, complicado, porque es lo que usted dice, no podemos tener esa conexión con las personas con las que convivimos, y que podemos experimentar la misericordia y el amor de Dios. Vamos poniéndonos en clima de oración para terminar nuestro programa, que sea Él quien bendiga nuestras acciones. Señor, me pongo en tu presencia, reconociéndome pecador, porque tu amor me anima a ello, en la confianza de tu perdón, ya que tu amor sana, perdona, levanta, y me abrazas como hijo. No tengo nada que ofrecerte, Señor, sino un corazón contrito. Permíteme llenarlo de ti para compartirlo con los hermanos. Te pido que me llenes de tu espíritu, que me llene y me transforme. Acógeme en tus brazos, que fortalezcan mi debilidad y me devuelvan la paz y la dignidad. Amén. Amén. Y queremos invitarlos, para ir cerrando este programa, a que no se olviden que este 11 de agosto tenemos una cita en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim, en el 12º Congreso El Señor de las Misericordias, denominado En los Brazos del Padre, y que podemos adquirir boletos a través de la aplicación de Guadalupe Radio, o en guadaluperadio.com, o en librerías de Santa María del Monte. Como parte de Fusalmo El Salvador, nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio, pero si desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos a través del sitio web www.fusalmo.org. Gracias por permitirnos este encuentro, y nos encontramos mañana en la próxima edición de su programa Al Encuentro. Feliz lunes y muchas bendiciones.